Buenos días, jóvenes. Soy el maestro Francisco Hernández. Soy el maestro de matemáticas de segundo y tercero grado de la escuela secundaria 123, Gabriel García Márquez. Este es una estrategia nueva para poder estar tratando de llevar los temas a ustedes. Antes de empezar el tema me gustaría comentarles o desearles que estén muy bien, que se estén cuidando, que no salgan de su casa. Yo sé que ya lo escuchamos por todos lados, pero no está de más. Quédense en su casa, trabajen mucho las actividades que están pendientes, por favor, entréguenlas. No se queden nada más esperando a entrar a clases o algo por el estilo. Hay que trabajar su calificación trimestral, depende de esas actividades que estamos mandando en línea, de Escuela TV, incluso de ahorita estas clases. Entonces, pues deseo que estén muy bien y que se pongan al corriente en sus trabajos. El día de hoy vamos a ver un tema de segundo grado. Sí, es un tema relativamente sencillo. Se llama magnitudes y medidas. El aprendizaje esperado nos dice calcular el perímetro y áreas de un polígono regular a partir de ciertos datos. Este tema viene en el eje de forma, espacio y medida. Bueno, primero que nada, antes de empezar el tema, me gustaría repasar un poquito lo que son los conocimientos previos que vamos a utilizar para entender este tema. Yo al menos creo que son 4 los conocimientos que debemos de tener. Ahorita anoté 3 que ustedes ya se lo saben, ya los vieron, nada más los vamos a repasar. Y vamos a ver uno nuevo, que ese si no lo hemos visto, ese lo explico después de estos. Primero, el polígono regular. ¿Qué es un polígono regular? Primero tenemos que saber cuál es la base de este tema y es trabajar con polígonos regulares. En geometría nos dice que un polígono es una figura cuyos lados y ángulos interiores son iguales entre sí. ¿Qué quiere decir? Que un polígono regular nos dice que tiene los lados iguales. Por ejemplo, en este cuadrado, este es un lado, este lado debe ser igual a este y a este. Y los ángulos interiores de toda la figura deben de ser iguales. Nosotros sabemos que cada uno de los ángulos interiores de un cuadrado son 90 grados para sumar 360. Así es como sabemos con estas características que una figura es un polígono regular. Existe otra característica para saber que son polígonos regulares. Por ejemplo, si tenemos un hexágono o el mismo cuadrado, ¿sí? ¿Cómo sabemos que son polígonos regulares? Si están inscritos en una circunferencia, ¿qué quiere decir? Que están adentro de una circunferencia y cada uno de sus vértices toca la línea de la circunferencia del círculo, es un polígono regular. Bueno, aquí yo no lo dibujé muy bien, pero si cada uno de los vértices, recordemos que es un vértice. Un vértice es, por ejemplo, en el cuadrado, el vértice es donde se juntan dos segmentos. ¿Qué es un segmento? Una línea recta, ¿sí? Es un segmento. Cuando se junta con otra línea recta, con otro segmento, es donde se hacen los vértices, ¿ok? Si nosotros tenemos, por ejemplo, un triángulo, vamos a suponer que este es un triángulo, sí, bueno, sí es, pero mal hecho, pero este es un triángulo. Si lo desbaratamos, tenemos 3 piezas. Cada una de estas 3 piezas es un segmento, y donde se unen 2 es donde lo llamamos vértice,
¿Ok? Bueno, estas son las características que necesita una figura geométrica para llamarse polígono regular: que sus lados sean iguales, que sus ángulos interiores sean iguales y que estén inscritos en una circunferencia y los vértices toquen la línea de esa circunferencia. Un perímetro. ¿Qué es un perímetro? El perímetro nos dice la definición, que es una línea o conjunto de líneas que forman un contorno de una superficie o de una figura. A mí me gusta más definir el perímetro como la suma de todos los lados de una figura. ¿Sí? Es muy sencillo. Si tenemos, no sé, vamos a trabajar con un rectángulo. ¿Sí? Si la base medirá 3 y la altura medirá 2 centímetros, ¿sí? ¿Cómo sabemos cuál es el perímetro de esta figura? Bueno, sabemos que el perímetro es igual a la suma de todos sus lados. ¿Cuántos lados tenemos? 4, y es la suma de esos 4 lados. Entonces el perímetro es igual a 3 más 2. Sabemos que esta base también está en la parte superior y esta altura está en la parte de enfrente de la figura. Y si sumamos todos los lados nos va a dar 10 centímetros. Esto es para sacar el perímetro, no tiene ninguna dificultad, ya que nos da el valor de la medida de un lado. Y para sacar el área, cuando nos dan la medida de los lados, vamos a trabajar con la misma figura. Para sacar el área, pues usamos la fórmula para sacar el área del rectángulo, 12 por altura, y sustituimos, la base vale 3 y la altura vale 2, es igual a 6. No tiene ninguna dificultad, como pueden ver, podemos sacar tranquilamente lo que es el área y el perímetro porque nos dieron un lado de la figura. Pero ¿qué pasa cuando no nos dan ese lado? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos la figura y queremos sacar el área o queremos sacar el perímetro y no tenemos la medida? Bueno, hay reactivos que nos manejan el apotema. ¿Qué es el apotema? El apotema es una perpendicular trazada desde el centro de un polígono regular a cualquiera del centro de sus lados. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un hexágono, vamos a ponerlo de ejemplo, el apotema es una perpendicular trazada desde el centro de la figura hasta uno de sus lados. Esta parte es el apotema. Si nos dan esta medida, nosotros podemos sacar lo que es el perímetro y el área de esta figura, ¿sí? Entonces vamos a empezar a trabajar ya un ejercicio, ya viendo los conocimientos que necesitamos para poder hacer los ejercicios que nos piden. Bueno, aquí tenemos el ejemplo para encontrar el área del pentágono. Como pueden ver, no tenemos ningún dato de los lados, de cuánto mide cada uno de los lados de esta figura, de este polígono regular. Pero sí nos dan el apotema, que es 10 centímetros. Aquí lo que tenemos que hacer es saber cuáles son las fórmulas y aprendernos las fórmulas con las que vamos a trabajar para nosotros sacar el área de esta figura, que es lo que nos está pidiendo. ¿Sí? Es perímetro por apotema entre 2. ¿Cuál es el problema de esta fórmula? Que si nos da el apotema, ya lo tenemos, pero no tenemos el perímetro. ¿Cómo vamos a sacar el perímetro? Bueno, tenemos otra fórmula que nos dice que el perímetro es igual a n por L. ¿Qué quiere decir? Perímetro es igual al número de lados de la figura, que sí lo tenemos, por la medida de cada uno de sus lados. No tenemos
la medida de cada uno de sus lados. Entonces vamos a buscar otra fórmula que nos dé esa medida, ¿sí? Esas ya existen, siempre van a ser así. En este caso es 2 que multiplica el apotema por la tangente del ángulo. Tenemos el apotema, bueno, tangente. Hay que recordar, jóvenes, que hay que trabajar con una calculadora científica para sacar la tangente o con una tabla de funciones trigonométricas para poder sacar este valor. En su defecto, ahorita que están en su casa, pueden meterse ahí a Google y de ahí pueden sacar los resultados de estas funciones trigonométricas, ¿ok? Bueno, aquí no tenemos el ángulo. Bueno, también hay una fórmula para sacar el ángulo, ¿sí? Para poder resolver todo esto. Y nos dice que es 360 grados entre 2 que multiplica a n. Esta sí ya la podemos resolver porque tenemos el número de lados. Entonces ya nada más sustituimos el número de lados, que son 5, y lo multiplicamos por 2. Va a quedar 360 grados entre 10 es igual a 36 grados. Esto va a ser un efecto cascada. Vámonos hacia arriba a meter los datos en la que sigue. Aquí, ¿sí? Esos 36 grados para sacar ahora la medida de un lado. Nos dice que 2 que multiplica el apotema, que son 10, 2 por 10 nos da 20, que multiplica a la tangente del ángulo, que nos había dado 36, ¿sí? Yo aquí ya no lo voy a hacer, yo ya hice el dato. 20 que multiplica a la tangente de 36 nos da a 14.53 metros, ¿sí? Y este dato ahora lo vamos a poner aquí. El perímetro es igual al número de lados de la figura, que son 5, por la medida de cada lado, que son 14.53 metros. Esto nos va a dar un valor de 72.65 metros. Ya tenemos el perímetro, ya nada más hay que sustituirlo ahora en la primera fórmula. Esto va a quedar igual al perímetro, que son 72.65 por el apotema, que son 10 entre 2. Yo ya nada más voy a poner el resultado, que son 363.25 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque estas dos unidades son metros, si multiplicamos metros por metros nos da metros cuadrados. Ese es el resultado que estamos buscando del área de toda la figura del pentágono. Bueno, jóvenes, aquí les dejo un ejercicio para que ustedes lo respondan en su casa, y nos dice que encontremos el área de un octágono si su apotema es de 12 centímetros. Recordemos que este ejercicio se va a resolver de la misma manera como hicimos el otro, como primero encontrando valores entre cada una de las fórmulas hasta llegar a la principal, que es el área. Espero que les haya servido mucho y que no tengan ningún problema en contestar este ejercicio, y nos vemos hasta la próxima. Que estén muy bien. Adiós.